Para conocer lo que es la lumbalgia, primero vamos a desglosar su significado etimológicamente. Lumbo hace referencia obviamente a la región lumbar que compone la columna vertebral, su penúltima porción de las vértebras lumbares, mientras que algia significa en griego dolor. Entonces no es más que un dolor ubicado en la zona lumbar, que está comprendida entre las últimas costillas, es decir, desde la T12 que se desprenden la 12ª costilla hasta las líneas glúteas inferiores. Eso es comprendido como la región lumbar y es un dolor en esta zona, por lo que no es tanto una patología ni una enfermedad, sino es que es una condición que se puede manifestar en otras enfermedades y patologías, es decir, es un síntoma. A su vez, cuando esta lumbalgia y este dolor no sobrepasa los 6 meses, podemos hacer referencia a una lumbalgia aguda, mientras que por otro lado, si sobrepasa los 6 meses, ya estamos hablando de una lumbalgia crónica. Para hablar de la etimología, es decir, las causas por las cuales acontece este padecimiento, es importante resaltar el dato de que el 85% de la población mundial en algún momento de sus vidas va a experimentar un dolor en la zona lumbar. Ahora, con esto es importante reconocer y paradójicamente que no se sabe a ciencia exacta los motivos por los cuales ocurre, es decir, el 85% de estos casos no se va a saber la etimología. Se puede asociar obviamente a alteraciones en las estructuras que conforman esta zona lumbar, es decir, músculos como el cuadrado lumbar, el psoas mayor, el iliopsoas, los intertransversos, a nivel de los ligamentos de la columna. Podemos asociarlo a otras patologías como son las hernias de disco. ¿Y qué hace? Que lesiona el nervio, el nervio anterior, es decir, el nervio espinal. Normalmente este se relaciona con el nervio ciático, por lo cual va a producir un dolor en esta zona concentrada. Y en el caso de que sobrepase la región de la rodilla y llegue hasta el talón y al pie, vamos a llamarlo como una patología o un síntoma lumbociático, es decir, asociado al nervio ciático. Factores de riesgo son aquellos que se encuentran ligados a comprometer estructuras que sostienen nuestra región lumbar. Aquí podemos mencionar el alcoholismo, tabaquismo, edad avanzada, falta de ejercicio, obesidad, etc. También hay que tener en cuenta que esta enfermedad se puede presentar mayormente en las mujeres durante su etapa de embarazo. También hay que recordar que estos factores igual se presentan dentro del personal de la salud y estos van a variar según la rama que desempeñe, ya sea una rama quirúrgica o una rama no quirúrgica. Asimismo, aquí tenemos dos grupos. Y el primer grupo tenemos que está la biprestación prolongada, una mala postura, empujar o jalar objetos o a los pacientes en las camillas, levantar cargas pesadas, movimientos de flexión o rotación, largas guardias y altos niveles de estrés. Y el segundo grupo comparte algunos puntos, pero de ellos se diferencian la sedestación prolongada, trabajo de larga duración y la falta de ejercicio. Y de esta manera podemos entender que el personal quirúrgico presenta más casos de lumbalgia debido a la sobrecarga diaria. Gracias a estudios realizados sobre la lumbalgia, podemos mencionar que la incidencia de esta condición a nivel mundial es de entre 1 al 58% y a nivel de Latinoamérica encontramos en un 10%. Asimismo, las personas de entre 9 y 18 años pueden presentar esta enfermedad y el porcentaje de este puede ser de un 40%, mientras que el grupo de los adultos puede llegar a un 84%, ya que en algún momento de su vida podrán presentar este dolor. No hay que olvidarnos del personal de la salud, que su prevalencia anual se encuentra alrededor del 77%, siendo más frecuente en aquellos con papel quirúrgico. Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad es necesario enfocarse en los pilares fundamentales del análisis del historial clínico y el examen físico. Esto se puede realizar mediante una correcta anamnesis y pruebas que ayuden a encontrar la existencia de dolor y alteraciones en las estructuras de la columna, tales como el test de Schauber, la maniobra de la Sage y de Bragar para descartar radiculopatías, o las pruebas de Patrick y Gensling para descartar la existencia de enfermedades coxofemorales o sacrocoxígeas. También es muy importante destacar que la utilización de imágenes complementarias, tales como la radiografía, las TACs o la resonancia magnética, únicamente va a estar recomendada si se sospecha de banderas rojas, tales como enfermedades tumorales o enfermedades como la osteoporosis, entre otras, porque puede
significar un gasto económico innecesario y a su vez son muy imprecisos como tal. Ahora bien, pasando a lo que sería el tratamiento, esto vamos a enfocarlo en la utilización de medicamentos que ayuden a reducir el dolor del paciente, tales como antiinflamatorios, analgésicos a corto plazo como el paracetamol, y también existen medicamentos que ayudan a reducir dolores intensos como el tramadol o el Cox-2 que pertenecen a los AINES. Esto es necesario tener en cuenta que al generar dependencia o efectos secundarios tiene que estar bajo estricto control médico. Otro enfoque terapéutico sería el énfasis de realizar ejercicio físico, de que el paciente corrija sus conductas posturales, que tenga higiene postural, que se pare correctamente, descanse correctamente y practique disciplinas como el yoga, el tai chi, que realice fisioterapia, entre muchas otras más. Finalmente, el pronóstico de estos pacientes es muy bueno, ya que se ha encontrado que el 40% de los casos se recupera como tal dentro de la primera semana, mientras que el 90% de los que presentan esta enfermedad se recupera a lo lapso de máximo 6 semanas. Entonces sería un diagnóstico muy bueno como tal, siempre y cuando sigan las recomendaciones del médico y, como ya digo, empiecen a tener hábitos en su vida que sean muy sanos y que les permitan recuperarse y desaparecer este dolor lumbar. Para finalizar y a manera de complemento, procedemos a compartirles una entrevista realizada al médico traumatólogo Flumio Zúñiga, ubicado en la clínica Monte Sinaí, aquí en la ciudad de Cuenca, Ecuador. La lumbalgia es una patología muy frecuente en la población y en diferentes edades también. Tiene muchas causas y se relacionan con la edad las causas más probables, las causas más frecuentes. Por ejemplo, una lumbalgia en un adolescente no es frecuente. Un gran porcentaje de esos pacientes tienen alteraciones anatómicas en su columna como causa de su dolor lumbar. Alteraciones como, hay una patología que se llama espondilolistesis o espondilolisis, por ejemplo. En niños más pequeños, si esta lumbalgia se asocia a fiebre, uno tiene que pensar en una infección de la columna. Subiendo en edad, en gente adulto joven, digamos, en activos, la causa más común de dolor lumbar son de origen mecánico, es decir, malos hábitos de la casa, malos hábitos laborales. Por ejemplo, dormir boca abajo, dormir boca arriba no es bueno para la columna. Lo sano es dormir de lado. Son causas mecánicas. O malos hábitos para levantar cosas del suelo, o malos hábitos hoy en día en el gimnasio, por ejemplo. Se hace mucho esfuerzo y eso genera un dolor lumbar de origen mecánico. Entonces, a esa edad la causa más común que uno tiene que pensar es problemas de actividad. Ya en poblaciones más grandes, en adultos mayores, uno ya tiene que integrar otras patologías. Por ejemplo, las artrosis, las discopatías, la artrosis de columna, y siempre hay que acordarse también de los tumores. La columna es el primer lugar donde los cánceres de otras partes del cuerpo se diseminan. Entonces, un adulto mayor que tenga dolor lumbar, uno tiene que pensar que no solamente es por artrosis, sino también puede haber un problema tumoral, y más aún si tiene antecedentes de cáncer de alguna otra parte del cuerpo ya diagnosticada. Entonces, el tratamiento va a depender de la causa, ¿no es cierto? Y el pronóstico también. Afortunadamente, en adultos jóvenes, digamos que entre los 25 y los 55, 60 años de edad, que es gente activa, como son de origen mecánico, el pronóstico es bueno si se modifican un poco las actividades. Mejores hábitos laborales, mejor forma de sentarse, posición al dormir, al levantar cosas del suelo. Entonces, el pronóstico depende mucho de eso. El tratamiento no solo es enfocado a los medicamentos, porque si no se cambian los hábitos, los medicamentos no van a funcionar, sino solamente cuando esté tomando. Entonces, la idea es modificar un poco el estilo de vida para manejar eso. Creo que es lo que a breves rasgos podríamos comentar sobre las lumbalgias. Sí, ahí está, perfecto, justo 3 minutos. ¿Sí? Sí, bueno. Ahí que...